un momento me dijo que sí se iba a conectar, pero no Ok. sé. Entonces da el resumen el hermano Sergio. Y empezamos con la clase en el capítulo 8 de Génesis. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, gracias, amado Señor, una vez más te damos por permitirnos estar aquí reunidos, amado Señor, en torno a tu palabra. Amado Padre, te pedimos, amado Señor, seas tú guiando a la persona que nos va a dar, amado Señor, la enseñanza de hoy, que no sean los conocimientos de él, amado Padre, sino que seas tú a través del amado Señor. Padre amado, te pedimos, amado Señor, por la salud de cada uno de nuestros queridos hermanos, en especial, amado Señor, a nuestra hermana Tiziana, Padre amado, asimismo por la salud de nuestro hermano Henry Flores, amado Señor. Te pedimos también, amado Padre, por la salud de los diferentes hermanos y amigos, amado Señor, que se encuentran en hospitales con diferentes padecimientos, enfermedades, amado Señor. Padre amado, tú sabes, amado Señor, cuáles son nuestras peticiones personales y las de cada uno, amado Señor. Padre amado, en tus santas y preciosas manos colocamos esta reunión, todo esto, bajo el precioso nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Hola, Amén. Henry. Hola, Henry. Hola, hermano Henry. Hola, ¿cómo estamos? Hola, Henry. Hola, ¿cómo estamos? Lo estamos esperando para empezar. Estamos Sí. vivos. Ya podemos empezar. Oye, Empieza, Sergio va a dar el resumen, hermano. Vamos a dejarle a él que nos dirija. Y hermanos, la semana pasada recordemos que vimos el capítulo 7 con nuestro hermano Joshua. Y él en los primeros versículos, cuando empieza a hablar este pasaje, el versículo 7, nos dice que Noé entra y toda su casa entra al arca. Y un poco más adelante nos dice que entran 7 parejas de animales limpios y una de un animal impuro. Y él nos comentaba yo de hecho le dije que no sabía por qué era el tema de 7 parejas y él nos explicaba que era porque era un número perfecto para Dios, como lo hemos estudiado en otras veces. Sabemos que el número 7 es el número de la perfección y por eso en este pasaje lo indica así literalmente, que dice que los animales eran 7 parejas de animales limpios y una de impuros. Después, y tanto eran animales, aves del cielo, macho y hembra, y así con todos los animales, con todos los animales. Después nos comentaba, como salía acá en el pasaje, hacía como un paralelo a lo que es la iglesia. Cuando ellos ingresan al arca, es un paralelo, es una sombra de cuando nosotros entramos a la iglesia, cuando somos añadidos, porque esa es la única forma que nosotros podamos ser salvos, así como aquí Noé entra tanto con los animales y con su familia primeramente. Esa es la sombra que nosotros tenemos actualmente. Para nosotros la iglesia vendría siendo el arca y el que cerró la puerta del arca sabemos que es Dios. En este caso nosotros pertenecemos a la iglesia y el que nos cubre, el que nos protege es nuestro Señor Jesucristo. Después seguíamos hablando estábamos hablando de las después decía, vinieron pues con Noé el arca de 2 en 2, ahí
en el versículo 15 dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. De los que vinieron macho y hembra, ahí sigue hablando de los animales cuando iban entrando. Él nos explicaba también, y lo que hemos visto en otros estudios, que eso era dirección y ayuda de Dios. Sabemos que Noé no podía estar acarreando, entre comillas, a todas estas parejas, o sea, reunirlas. Él estaba encargado de construir el arca, sabemos que se demoraron harto tiempo en construirla, y eso solamente lo hizo con su familia. Él, aquí no, en ninguna parte nos dice que él salió a buscar a los animales. Sabemos que ese es el poder de Dios, que reunió a los animales y lo hizo entrar. Después, en el versículo 17 dice que empezó el diluvio, y las aguas crecieron, alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. También comentaba que se había elevado muy alto, no me acuerdo exactamente cuánto era lo que había sobrepasado del monte más alto. Era un par de metros que habíamos sacado la cuenta, y en ese entonces vemos lo que, ahí podemos ver la otra sombra de la gente que estaba afuera, y comentábamos también, y decíamos, ¿cómo va a ser después cuando venga la segunda venida? Porque va a haber mucha gente que va a querer irse, que se quiere ir con Dios, pero ya no va a haber tiempo, para hacer eso. En ese tiempo, la época en este pasaje, en ese momento, nos podemos imaginar que cuando empezó a llover, imagínense, un arca gigante, esperando que subiera el agua, y cuánta gente quiso subir. Y yo les comentaba también la semana pasada que yo me imaginaba que en ese entonces tuvo que haber habido mucha gente, no sé, rajuñando, gritando, suplicando por subirse al arca, pero ya no era el momento. Ya no creyeron cuando Noé les predicó, les dijo tantas veces, ya no era el momento de arrepentirse. Y por eso aquí podemos darnos cuenta que subió el agua, y al final los únicos que habían subido, tanto la familia como los animales de Noé, fueron los únicos salvos. En el caso de nosotros, la iglesia, sabemos quiénes son los salvos. Somos nosotros los que obedecemos, los que recibimos el don del Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Para eso hay un proceso. Y en la sombra de Noé, el proceso era ese. Imagínense cuánto, yo creo que tuvo que haber sido un par de años construyendo, y en ese entonces nadie le creyó a Noé. Y es muy fuerte o sea, imaginarse ese momento es súper impactante. Estar imaginándose, imagínense ustedes adentro del arca mirando no sé, a personas que uno conoce afuera del arca. Es lo mismo va a pasar cuando venga la segunda venida de Cristo. Nosotros nos vamos a ir, pero ¿a cuánta gente nosotros vamos a estar viendo? Y esta es la misma sombra que Noé seguramente vio, porque yo creo que mucha gente de esa que estaba afuera del arca, yo creo que a mucha gente la conocía, y eso es súper impactante, y de cierta forma es aterrador pensar en esas personas. Después decía, ahí en el versículo 20, lo que les decía, que eran 15 codos más altos del monte más alto, o sea, que pasó 15 codos más. Y ahí podemos darnos cuenta en el 21 que murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, o sea, no quedó nada. Nos podemos dar cuenta que no quedó nada. La segunda venida
va a ser lo mismo. O sea, y esa es la sombra que nos muestra este pasaje. Nos está diciendo qué es lo que, qué es lo que va a suceder. Y aquí nos podemos ver el paralelo. Y después en el 23 dice, así fue destruido todo ser vivo sobre la faz de la tierra. No queda nada, y no va a quedar nada tampoco. En la segunda venida tampoco va a quedar nada. Y después se fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé con los que estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y después ya termina, termina el capítulo 7, nos termina diciendo que lo único que quedaba, o sea, lo único que lo que uno se puede imaginar, que solamente ve el arca y ve agua, no ve nada, nada más. Es lo mismo que yo me hago, o sea, me pongo a pensar, es lo mismo, en la segunda venida vamos a estar nosotros y al final vamos a ser nosotros, ¿no? La otra gente, lamentablemente, la que se quede, va a ser terrible, pero ya no las vamos a ver, o sea, vamos a ser nosotros y nosotros y Dios. En este caso era Noé, su familia, los animales y Dios, eran ellos, ¿no? Y lo único que le queda a Noé era seguir confiando en Dios. Imagínense en ese momento, que también lo conversamos y lo comentamos la semana pasada, imagínense Noé, la confianza y la fe que tuvo que haber tenido, porque imagínense uno está varado, o sea, imagínense, nosotros estamos a mitad del mar y se nos acaba el combustible del bote, y lo único que vemos para todos lados es agua. Lo único que a nosotros nos queda es la confianza y la fe que Dios nos va a sacar de ahí. Y aquí en estos últimos versículos, eso nos puede entregar estos últimos versículos, el versículo 23 y el 24, nos entrega eso, la confianza y la fe que tenía Noé en Dios. Imagínense que ya había subido 15 codos de agua de lo más alto que había, lo único que veían era agua. Imagínense, a lo mejor Noé en ese entonces pensaba, pucha, ya aquí se terminó todo y aquí nomás me voy a quedar. Pero aunque sea así, aunque ahí se iba a quedar, él seguía confiando en Dios. Y esa es la confianza y la fe que nosotros siempre debemos tener, tanto en la segunda venida como en cualquier problema que estemos pasando. Nosotros podemos estar pasando por alguna enfermedad, por una aflicción, pero sabemos que Dios, tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y no tenemos que dejarnos de caer, porque todo lo que nos pasa en esta tierra, y yo creo que Noé lo entendía muy bien, es solamente momentáneo, más lo que él estaba pensando y la fe que tenía era en la vida eterna. Así que eso es mi comentario y mi resumen, hermano Roberto. Gracias, Sergio. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de seguir adelante? Henry, conecta tu micrófono, o estamos bien. Hermano, Hermano Luis, sí. sí, bueno, buenas noches. A mí me llamaba la atención que dice que el diluvio duró 40 días, 40 noches. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, estuvo ayunando 40 días, 40 noches. Hay otro, cuando Jonás se encabritó y decidió no ir no obedeció a Dios, ¿no es cierto? Siendo uno un profeta, digamos, siendo uno de los que tenía gran relevancia. Jonás en su tiempo era importante, con él de alguna manera estaba cerca del rey. Y
era un judío ortodoxo, o sea, no era cualquier hijo de vecino. Entonces, si vemos en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 4, dice que Dios le dio una orden para predicar hacia Nínive. Y la única, digamos, el mensaje que él tenía que llevar era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, no había ninguna otra, nada más que eso. Entonces, también quienes fueron cuando fueron a reconocer la tierra prometida, también estuvieron los espías, tuvieron 40 días. Bueno, y así hay varios textos que hablan con respecto a ese número en particular. También había un castigo para aquellos judíos que desobedecían, ¿no es cierto? Y en el libro de Deuteronomio dice que se podía castigar, el castigo para el que desobedecía la ley era que se le podía dar hasta 40 azotes. Y también Pablo, cuando tiene alguna diferencia cuando no fue defendido, digamos, por quienes lo seguían también, y hace ver lo que él había pasado a causa de predicar el evangelio, dice que él recibió 5 veces el castigo de 40 azotes menos 1. Entonces, algo tiene que decirnos la cantidad de días que fue el diluvio, porque finalmente en otras situaciones, por otras razones, se va replicando y no es una sola vez. Eso quería decir, que es lo que me llama la atención del... Sí, hermano, y también después de resucitar, Jesús estuvo en la tierra 40 días más, antes de ir al cielo, ¿verdad? Aparentemente simplemente es un número que usa Dios, no sabemos por qué. Yo no sé por qué, no le puedo contestar la pregunta o la duda de si hay un significado específico, pero sí se repite el número 40 muchas veces. 40 semanas también, 40 años del tiempo del desierto, ¿verdad? El número 40 aparece muchas veces. Pero yo lo que le confieso es que las matemáticas de nosotros aquí en el mundo son del sistema decimal, ¿verdad? De 10 en 10. Tenemos una cierta forma de contar, pero Dios no es así. Dios tiene una forma de contar totalmente diferente, que nosotros no entendemos. Para Él 1000 días es como un año como, ¿verdad? O un día como 1000 años, 1000 años como un día. Y yo francamente, cuando tratamos de poner números y a interpretar los números de aquí, nos metemos en camisa de 11 varas, ¿no? Que también es un dicho que tiene 11, camino de 11 varas, ¿verdad? Es un dicho. Y esta mañana alguien preguntaba cuánto era el precio de la heredad que vendió, ¿verdad? Ananías y Zafira, ¿verdad? Y todo el mundo se queda, pues quién sabe, ¿no? Pero ahí dice, fue un tanto, ¿verdad? Tanto, sí era la contestación. ¿Cuánto es tanto? Quién sabe, pero Dios sí sabe cuánto el tanto es, ¿no? Ok, ¿algún otro comentario? ¿O alguien quiere aclarar una idea sobre esto antes de seguir adelante? Creo que estamos bien, mi hermanito. Lo cierto es que
el Señor cumple, o sea, cumplió en los tiempos de Noé al pie de la letra todo lo que dijo. Hazte una arca porque yo voy a hacer llover. Los animales van a subir de toda especie. O sea, el Señor es tan perfecto, hermano, que cumple su palabra. Vemos que no falla en una tilde. Y llegó el diluvio porque llegó el diluvio. Y ahí es donde acabó con la humanidad y lo que le estaba diciendo el hermano Sergio, la tipología con la iglesia, fuera del arca, Noé o algún hijo, es para que se hubieran perdido como los otros. Igual nosotros fuera de la iglesia no estamos en nada y no tenemos nada, mi hermano. Eso es lo que quería comentar. Bueno, lo que hay que entender, lo que hay que comprender, ¿verdad? A mí lo que se me queda mucho del capítulo 7 es el versículo 1, donde le dice Jehová, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. ¿No? O sea, la única persona que puede entrar a la iglesia tiene que verse justo ante Dios, por eso es arrepiéntete y bautízate y lava tus pecados, ¿verdad? Bautízate para el perdón. Por eso no puedes entrar injusto al arca. Los únicos que entraron fueron los justos, ¿verdad? Los animales pues no tienen medida de justicia, ¿verdad? Porque hacen lo que Dios, ellos sí obedecen, ¿verdad? Me acuerdo de Isaías, ¿se acuerdan del capítulo 1? ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 1? Lo que dice Jehová cuando se queja del pueblo de Israel. Al principio, el versículo 3. No, yo no. El buey conoce a su dueño, ¿verdad? El asno el pesebre de su señor. Israel no me entiende, el pueblo no tiene conocimiento. ¿Verdad? El buey está mejor, el asno está mejor que uno, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Era mejor que entrara, ¿verdad? Un león, un tigre, un asno, un burro, al arca, que el ser humano. ¿Y por qué? Porque no entiende y no conoce. Porque el que entiende y conoce hace la voluntad, ¿verdad? Entonces aquí vemos esa como decía Sergio, la increíblemente grande fe de este hombre. Y la otra cosa que me hace temblar es el versículo 16, donde dice Jehová cerró la puerta, ¿no? Jehová cerró la puerta es tremendo, porque una de las cosas que hace con la gente suya, y van conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, cuando juzga a la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que está portándose bien. Fíjate lo que le dice a la iglesia, capítulo 3, versículo 8. ¿Alguien me hace el favor de leerlo, Carlita? ¿Ya lo tienes? Capítulo 3, versículo 8 y 9. Si no, Nelly ya lo tiene. Ya. El que agarre primero. 8, y 9. ya. La palabra de Dios dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante... Perdón, el 7 primero. El 7 y el 8. Ya. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He
aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok. ¿Quién es el que cierra las puertas y las abre? Dios. Solamente Dios, ¿no? Pero a la iglesia le ponen la puerta abierta para que entre. ¿Por qué? Porque sus obras han sido encontradas justas. La misma razón que le dio a Noé. Y cuando la cerró es porque ya no quedaba un solo justo. Ni un justo quedaba. Si hubiera quedado justo, ahí lo suben allá. Pues los animales son más justos que uno, ¿verdad? ¿Ok? Y la otra cosa, lo que dijo Jesús Varela es tremendo. O sea, es cierto que él cumple exactamente todo lo que dice que va a hacer y lo hace en forma completa y total, ¿verdad? Ahora, o sea, por eso digo, no intentemos contar, pero sabemos que llovió 40 días y 40 noches, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo se quedó el agua? 24. Entonces eso nos dice mucho, porque ¿cuánta gente puede aguantar sin respirar, o sea, debajo del agua? ¿Alguien puede aguantar 150 días? Solamente con un tanque, y tiene que tener un tanque muy grande de oxígeno, porque los tanques no duran tanto. No se puede, ¿verdad? Entonces, no duraron. Ahí es muy claro que murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Ok, entonces ya estamos listos para el 8. Vamos a empezar, capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 11. 1 al 11. Capítulo 8, versículo 1 al 11. Ya listo aquí. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y halló la paloma, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ok. Entonces ya saben lo que pasó. Se detuvieron las aguas y ahí estaban ellos todavía. Y Dios mandó un viento para que disminuyeran las aguas y empezaron a bajar.
¿verdad? Y con 50 días más en bajar, o sea, ya llevan 300 días, a los 40 ya son 340, y fueron decreciendo y te dan los días y los meses, y otra vez se sentó sobre el monte Ararat. Para que tengan una idea, el monte Ararat es un monte nevado, es un monte de la altura de ¿cómo se llama el pico de Mérida? El pico de Álida, sí, es un poquito más alto que ese. Como el Nevado del Ruiz en Colombia. El Ecuador es más alto, es nevado, no será como el Pichincha, no es de los más altos, pero es un nevado alto. En Chile es mucho más bajo que la Concagua, pero es o sea, de todos modos, ese pico donde aterrizó el arca está bien arriba del nivel del mar, ¿verdad? Son más de 5.000 metros de altura, 16.500 pies arriba del nivel del mar. Pero eso no, aquí no lo dice. 40 algo, ¿no? Lo que hacemos era 15 codos encima del monte más alto, que sería el Everest, tiene más de 6.000 y pico, casi 7.000 metros de altura. Me había quedado 15 codos así encima de eso, ¿verdad? Un codo es esta medida es un codo, de aquí acá. Más o menos 40 centímetros, 45 centímetros. Depende de qué tan codo es una persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de Noé? Ya dejó de llover, 150 días que deja de llover, 40 días más, ya son 190 días. Ya lleva 6 meses ahí dentro del arca extras después de que bajó de llover y no hace nada. ¿Qué aprendemos de Noé? Que él está esperando con paciencia las órdenes de Dios. ¿Pero qué es lo que sabe Noé? Tenía confianza en Dios, que Dios lo iba a mantener, Dios lo iba a cubrir, lo iba a darle de comer y de tomar. Mientras está en el arca, está salvo. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos salirnos de la iglesia? ¿Verdad? Para poder escucharlo. Y Gerson, ahora sí escuchan. Qué bueno, ustedes también los escuchamos. Qué bueno. Ok. Entonces, ahí está esperando. Sí, escucho un poquito, pero... Okay, igual contigo, se escucha un poquito. ¿Ok? Se acabó la pandemia. ¿Y cuántas gentes vamos a la reunión, vamos a la tienda y todavía hay gente con? ¿Por qué se dejan la mascarilla? ¿Porque se ven más guapos? Tienen miedo. Porque tienen miedo, ¿verdad? Porque no quieren enfermarse, porque no quieren eso. Entonces, ¿qué había entendido? ¿Qué había entendido Noé de la función del arca? ¿Para qué sirvió el arca? Era su Para estar protección. seguro. Para seguridad, para Salvavidas. sobrevivencia, supervivencia, salvavidas, ¿verdad? Su refugio. Me gusta eso. ¿Cuál es la función de la iglesia? El refugio, el hospital, el bienestar. Cuando estamos con Dios, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Verdad? Y entendiendo eso, ¿qué es lo que iba a pasar cuando salieron del arca? Te iba a echar unos caña, ¿no? Así es. El guaspete. Se dice así. Tequila. Tequila, un poco dice. borracho. Te iba a echar Cuba. unos tequilazos. Hay que entender eso, ¿no? Que es mejor habitar bajo el abrigo de Dios, el Salmo, ¿verdad? Qué bonito es habitar bajo el abrigo de Dios, el refugio, es nuestro refugio, ¿verdad? Entonces, hay que entender, ¿verdad? Si ese lugar
por más, es un lugar donde está toda la naturaleza de Dios para vida, está ahí, está existiendo en ese momento, ¿verdad? ¿Ok? Cuando yo me hice cristiano, me trajeron unas drogas bien bonitas que parecía para el mundo. Y yo la rechacé. Y me dijeron que yo iba a regresar a las drogas. ¿A regresar a qué? A la silla de ruedas, a más tiros, más cuchillos. ¿A qué? No entiendo a qué voy a regresar. Si me dice que voy a estar mejor en las drogas, entonces yo vuelvo solito. No tiene que pasarme nada. Pero lo que yo veo es que solamente me trajo amargura, tristeza, lágrimas, más nada. Ok. O sea, ¿cuál fue la mejor habitación para vivir para Noé en la historia de su vida? ¿Dónde vivió mejor? El arca. El arca. El arca. Ese fue su mejor tiempo, su supervivencia fue tremenda y pasó todo bien ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, después de 40 días de haberse aterrizado en el monte Ararat, ¿verdad? Entonces abre la ventana, no la puerta, abre la ventana, ¿verdad? Y manda un cuervo, y el cuervo va y vuelve. ¿Y eso qué indica? No había dónde pararse. Que no había dónde pararse, ¿verdad? Tenía que ir y volver porque no encontraba dónde pararse. Ok. Y luego envía una paloma, y la paloma tampoco haya dónde pararse y vuelve otra vez, ¿verdad? Indicando que todavía había agua por todos lados, no tenían dónde pararse. Hermano, ¿qué cosa es un cuervo? ¿Sí? Un cuervo. ¿Qué es un cuervo? Sí. Es Yo soy un, cubano. No tenemos eso en es Cuba. un pájaro como así de grande, negro, un pico amarillo, medio amarillento, así cremita. Ave de rapiña. ¿Verdad? Que le gusta comer maíz y echar a perder las cosechas. Te voy a enseñar, Sergio, qué es un cuervo. Ahí está. Ahí está. Oh, un crow. Ok. Ajá. Allá hay uno que estaba en mi pandilla con cuchillo. Sí. Allá en Wisconsin, en el norte, hay mucho cuervo, mucho cuervo. Ok, Y cuando ahí. llegan en el jardín son grandes y se tapa el jardín, se ve negro todo el jardín. Ahí te va otro cuervo. Con Eso, cuchillos de la con el pandilla. cuchillo. De la pandilla. La espada desenvainada. ¿Ese cuervo es cubano o puertorriqueño? Porque Es chileno. Para conservar el pico, será, hermanos. puede ser. Ahí está el cuervo. ¿Okay? Ok. Entonces, ¿por qué mandó una paloma? No sé, ¿verdad? Pero la paloma es quizás un poquito más dócil que un cuervo, ¿verdad? Pero mandó la paloma y cuando ya... Pero la paloma, ¿qué tiene la paloma de particular? Trae una rama de olivo. La paloma tiene su casa, es hogareña, regresa de donde viene. Está más cerca de los humanos. Está más cerca de los humanos y le gusta estar en un lugar. No son gente, no son aves que migran mucho. Migran un poquito, pero tienen que migrar por el frío o lo que sea. Pero que yo sepa, lo poco que yo sé de pájaros es eso. Yo no tengo nada que ver con pájaros. El que conoce bien a los pájaros es Sergio. Él le puede hablar. Ya nos está mostrando. La esposa es veterinaria y Samuel también es veterinario. Es más doméstica. Ok. Las palomas se juntan para una vida entera, viviendo juntos como parejas. Va a regresar. Si encuentra un lugar para poner nido, va a regresar por su marido, esposa, lo que sea. Para la tercera vez
envió al arca a la paloma y ya volvió con una hoja de qué, de olivo en el pico, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya había tierra, ¿verdad? Y a pesar de que ya regresó con eso y él ya sabía que había tierra porque había visto una planta, ¿verdad? Nacer y ya estaba una hoja ahí, entonces esperó todavía otros 7 días, ¿ok? Otros 7 días. Y entonces, después de esos otros 7 días, vendió otra vez a la paloma y esta vez ya no volvió a la paloma. ¿Y eso qué quiere decir? Si no volvió a la paloma, Que encontró donde Todavía, quedarse. ya encontró dónde posar, ¿verdad? O se la comieron, uno de dos. De alguna forma ya había algo ahí, exacto. ¿verdad? Ya había algo, ya había alguna clase de vida donde podía estar, porque la paloma sabía regresar. Ok. Y Gerson sigue con problemas de conexión, así que vamos a ver qué es lo que pasa. También y Dani tuvo problemas de conexión, me mandó avisar. Ok. Bien, entonces ya no volvió más a él. Entonces ya cuando no vuelve más a él, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a leer otra vez del 12 hasta el final del capítulo. El 12 hasta el final. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Okay. Entonces esperó 7 días, ya no volvió la paloma. Y el versículo 13, que en el año 601 de Noé, o sea, la edad de Noé, al principio de Génesis el 7 dice que él tenía 600 años, versículo 6. Entonces ya ha pasado más o menos un año, ¿verdad? Más o menos un año. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Verdad? Y en el mes segundo, los 27 días del mes, se secó la tierra. Y entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer. Quiero otra vez recordarles, no abrió la puerta. No lo escucho. Y toda la tapa, perdón, del arca, eso sí, pero de todos modos no abrió, se quedó ahí, miró, pero no se salió del barco. Todavía está esperando a que Dios le hable. Dios cierra, Dios abre. Lo que acabamos de leer allá en Apocalipsis 3:8. Amén. Y entendamos eso nosotros, ¿verdad? Que el que juzga, el que decide, el que determina cuánto tiempo vivimos, cuánto tiempo no. Todos nuestros tiempos es Él, no nosotros. Dejar que Él opere a su tiempo, en su temperatura.
en su todo. Pues, Dios es oportuno. La palabra del capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo, yo sí memoria, pero mejor no lo digo de memoria porque voy a errar. Capítulo 4, versículo 16. Verso 16. ¿Quién lo lee? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Okay. A veces la gente piensa que oportuno significa rápido. Oportuno quiere decir en el momento adecuado, ¿verdad? Dios va a contestar tu oración, a lo mejor le toca contestarla dentro de 47 años, 3 días y 2 horas, pero a lo mejor te lo contesta en un ratito. Depende de lo que tú le estás pidiendo y cuándo te lo quiere dar y cuándo te conviene a ti que te lo dé. O sea, tenemos que confiar que Dios siempre nos contesta la oración exactamente en el momento que lo necesitamos, ¿verdad? O sea, el oportuno socorro es lo que está pasando aquí y ellos están contando. Esta es una de las cosas más bellas de Noé, es que Noé contaba con Dios para eso. No se trató de apresurarse. Vamos a ver después que, por ejemplo, Abraham y Sara deciden querer ayudarle a Dios a cumplir sus promesas, ¿verdad? Por eso Sara le dice a Abraham, vete con la esclava mía y ten un hijo con ella y que ese sea el hijo de la promesa. O sea, se quieren adelantar al asunto, no dejan que Dios trabaje en su tiempo. Y nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje en su tiempo, ¿verdad? Un hermanito que estaba sufriendo mucho, que está sufriendo mucho, me estaba hablando otro hermanito que escribió pidiéndole, que dice que le está pidiendo a Dios que se lo lleve de una vez porque ya no aguanta el sufrimiento, lo que quiere es morirse. Y está casi enojándose con Dios porque Dios no le está contestando la oración, pero Dios sabe exactamente cuándo se lo quiere llevar, cuánto tiempo quiere que sufra, porque Dios sabe exactamente todo eso. Y nos deja aquí en esta tierra, en esa condición, en ese sufrimiento, en ese dolor o lo que sea, Él sabe por qué. Nosotros somos muy buenos para pedir eso, queremos recuperación, Dios, y pronta, ¿verdad? Queremos pronta recuperación. Si tengo hambre, por favor, dame de comer, Dios. Ya te di las gracias por la comida, pero dámela pronta y buena y que sea sabrosa además. Si no está sabrosa, me voy a quejar. Entonces, Dios no es así. Dios no trabaja de esa forma, ¿verdad? Y vemos que ya vemos para mí, otra calidad de Noé no solamente es la fe, no solamente es la obediencia, no solamente la perseverancia, sino la paciencia. La paciencia de Noé, ¿verdad? Imagínense estar en el arca de Noé un año con las paredes de los dos lados, una ventanita, porque había ventanita nada más para ver afuera, ¿verdad? Y llueve, 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 y ni siquiera tener celular para jugar jueguitos, no tener nada. ¿Qué te distraes? No había Zoom. No había Zoom, no había televisión, no había programas, no había Netflix. ¿Con qué te distraes? ¿Qué vas a hacer? Y el aburrimiento tremendo, ¿verdad? Entre cuatro paredes todo el tiempo. Con olor animal. Además, con ese, bueno, no, el olfato ese, quién sabe cómo Dios haría, a lo mejor Dios le quitó el olfato, ¿verdad? Que no oliera todas esas cosas tan malas. Quién sabe, no sabemos, pero Dios está encargado y eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Creo que no sería olor animal, creo que sería la peste de animal. Sería horrible. No, mira, eso depende de quién seas, porque si eres veterinario, esa peste te suena a $. Oh, ya. Si eres ganadero, esos mus te suenan a $, también, ¿verdad?
Ajá. Es tu vida, tu forma de vida, la aceptas perfectamente bien, sin ningún problema. Exacto. Amén. Las gentes que venden alimentos para bajar de peso, los más bellos para ellos son los gorditos. Sí. Me ven a uno como yo y dicen, este es buen cliente, le voy a vender comida para pastillas para bajar de peso. ¿Sí? O sea, depende de quién eres. Sí. Ok, Sí. pero volvemos otra vez aquí al caso de Noé. Ok, espera que él le hables. Ya está seca la tierra, ya ha bajado, el pájaro ya no regresó, ya abrió y vio que todo está limpio, que ya está creciendo las plantas, pero esto ya está ahí. En el versículo 15, entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y tus mujeres y tus hijos contigo. Y quiero que paremos otra vez ahí. Esperó las instrucciones de Dios. Estamos estudiando, ¿dónde fue? Jueces, y en todos los días de la mañana. Y en los jueces, ¿verdad? Cuando esas tribus se van a ir a pelear unos con los otros, nomás le preguntan a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿iremos o no iremos? Pues ve y, claro, no le preguntan si van a ganar o perder, no, ¿iremos o no iremos? Lo que debían de hacer es, Dios, ¿quieres que peleemos esto? Dios, ¿quieres que ganemos? ¿O quieres que...? No le preguntan así. Y nosotros estamos en la misma situación. ¿Iré a robar un banco o a matar a alguien? Le preguntamos a Dios, ¿verdad? ¿Le contaré esta mentirita a fulanito o a perenganito? Y así. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Contar con Dios es realmente contar con Dios, ¿no? Y no tomar un paso sin Él. Sin Él. Por eso, o sea, no dejo de olvidarme por qué Dios lo hizo entrar al arca a Él. Le dijo, porque te has hallado gracia en mis ojos, ¿verdad? Y por eso también me gusta cuando Jesús le dijo a los fariseos, a donde yo voy, ¿qué? No puede. Ustedes no pueden ir, ¿verdad? A donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué no podían ir? Porque no tienen mi palabra en ustedes, no conocen quién soy yo, no conocen quién es Dios. En fin, ahí estamos. Ahora, Dios le habla y le dice lo que tiene que hacer. Tiene que salir con todos los animales, con todo el asunto, y se lo tiene que sacar. Y le da otra vez el mismo mandamiento que le dio a Adán y Eva, que se fructifiquen y se multipliquen. Mismo mandamiento. Dios no cambia. Dios tiene exactamente ser lo mismo. Estoy viendo a Sergio y Carlita mirándose, sí, a veces hay que hacer eso. Están pensando en fructificar y multiplicar. ¿Quieren tener más hijos o qué? Contra esto que quieren una docena. Nos quedamos pegados en ese versículo. Bueno, se les pegó el Donde Dios versículo. manda. Sí, no, pues abusados, cuidado. Salgan Si del Dios arca, manda. por favor. Si Dios manda, ¿cierto, hermano Samuel? Hermano Samuel dijo. Andan las mismas. Multiplicados y multiplicados. Es literal. Literalmente es lo que les dijo él. Ahora, a nosotros nos dijo lo mismo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y hacer ¿qué? Discípulos de todas las naciones. Esa es nuestra fructificación y multiplicación hoy. No es necesariamente tener hijos y hijas, sino tener hijos espirituales, ¿verdad? Evangelizar, traer gentes al Señor, traerle hijos al Dios, hacer hijos de Dios, ¿verdad? Y tomemos en cuenta eso, ¿verdad? El mandamiento de hoy es diferente. Todos aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Noé? ¿Cuál era la costumbre de Noé? Obedecer. No, obedecer. Dice, entonces, del siglo XVIII salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él.
todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca, ¿verdad? Y una vez que salen eso, ¿qué es lo primero que hace Noé? Versículo 20, ¿qué es lo primerito que hace Noé? Edificar un altar. Edificó un altar. ¿Y qué es lo que ofreció en el altar? De todo animal limpio. Ah, entonces, ¿para qué eran las parejas? ¿Por qué eran más parejas de animales limpios que animales inmundos? Porque le iba a ofrecer. Porque Dios quería ofrecer, Dios es el que provee para el sacrificio, ¿verdad? Dios es el que provee para el sacrificio. Entonces, de los animales limpios, había más parejas, 7, el número perfecto. ¿Una sombra de quién? ¿Cuál es el sacrificio perfecto hoy en día? ¿Cuál fue? Cristo Jesús. El Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo, obviamente. ¿Verdad? Ese es el sacrificio perfecto. No puede haber uno mejor que ese. ¿Verdad? ¿Quién lo proveyó? Dios. Dios mismo, Jehová. Proviene. Así como apareció el sacrificio para Abraham, ¿verdad? En lugar de Isaac. Aquí estaba el sacrificio preparado por él, trayendo los 7 animales. Porque dice que de cuántos animales limpios ofreció Dios sacrificio. De todo todo animal limpio. ¿Lo dice todo? De los 7 animales limpios. ¿Sí? De ahí, de todo animal limpio, le ofreció sacrificio en el altar. Sí, del 7:2, del capítulo 7:2. Ajá. Y de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja. Una pareja. Pero tenía que haber bastante para sacrificar, ¿verdad? Pero tenía que haber bastante para sacrificar. ¿Y cuál fue el resultado según el versículo 21? Jehová lo percibió como olor grato. La oración. Olor grato. ¿Qué es lo que percibe como olor grato ahora en nosotros? ¿El incienso? No. ¿Los cantos con instrumentos? Nuestro corazón, nuestras obras. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones. Ok, oraciones de los santos. O sea, las copas son una sombra, copa de incienso, ¿verdad? Las arpas es una sombra de las oraciones. Y el hermano Jesús nos explicó que, ¿verdad? Los animales, el sacrificio de animales, el olor fragante, son nuestras oraciones, nuestro sacrificio de nosotros, el sacrificio vivo de nosotros. ¿Verdad? ¿Recuerdan Romanos capítulo 12, versículo 1 de memoria? ¿Quién no puede recitar? Romanos. Ruego por las misericordias de Dios que presentéis Vuestros cuerpos. En sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Es vuestro culto racional, ¿verdad? Nuestro culto racional. Nuestro sacrificio vivo, ¿verdad? Y agradable. Y según 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? 2:14. 2 Corintios. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sí, síganle leyendo un poquito más.
Porque En la para muerte. Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Correcto? Ahí está. Somos el sacrificio vivo. Somos el olor grato a Dios. ¿Verdad? Somos el verdadero sacrificio que es Él y somos nosotros mismos. Pero nos presentamos de esa forma. Una sombra muy bonita, ¿no? O sea, lo primero que tuvo que hacer Noé no es celebrar, sino celebrarle a Dios, glorificarle a Dios y darle a Dios lo que tenía que dar. Y eso, ¿ok? ¿Y qué causó que hiciera Dios, según el versículo 21? ¿Qué nuevo pacto hizo Dios con Noé? Prometió que no volvería a maldecir la tierra. Que no volvería más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero, ujú, ¿Por porque qué? el Y siempre da una razón, explica por qué. porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y aquí hay un texto que se puede usar como doctrina, ¿verdad? Cuando Jesús dice, si ustedes no se vuelven a ser como los niños que tengo aquí, como es unos niños, no pueden entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Mateo 18:1. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que la niñez, o la infancia, hay inocencia, ¿verdad? Está diciendo desde aquí, aquí lo está diciendo también, porque si fuera desde su nacimiento, O ¿verdad? desde niño, Entonces hubiera dicho aquí desde su nacimiento, pero dice desde su juventud. desde O sea, joven. eso lo que nos indica a nosotros es que la doctrina de que la gente nace mala y pecadora desde el principio, tiene pecado original, no está en la Biblia. Es una enseñanza falsa. No está en la Biblia. ¿De acuerdo? Y si De no hecho, está en la Biblia, no hay razón de... Sí, dígame, Carlita. cuando los niños ya se empiezan a volver adolescentes o niños más grandes, ya como después de los 10, 11, 12 años, ya empiezan a saber lo que es malo y a pecar deliberadamente. De hecho, nuestro hijo, el Tomás, siempre nos dice que se quiere bautizar. Él se quiere bautizar, mamá, yo me quiero bautizar ahora. Y nosotros le explicamos que ahora no puede bautizarse porque él es un niño pequeño y todavía no tiene pecado. Y le explicamos para qué el bautismo y todo. Entonces, claro, porque los niños hacen sus cosas, sus maldades, sus cosas, pero no lo hacen con la plena conciencia de que es un pecado y voy a optar por ese pecado, sino que lo hacen por travesuras, al final son travesuras. O por instinto, después, por su forma de ser, pero no es algo que ellos decidan hacerlo porque sé que es malo y lo quiero hacer igual. No que es no así. quieren hacer daño, lo hacen por juego, ¿no? A esa edad. Perfecto, exactamente. O sea, cuando un niño me pregunta que se quiere bautizar, yo le pregunto si sabe lo que es pecado, y si me dice que sí, le digo, ¿qué es? Y me dice, por ejemplo, bueno, pues yo le dije una mentira a mi mamá, y le pregunto, ¿a quién le ofendiste? Y me dice, pues a mi mamá. Y le pregunto, ¿y a Dios le ofendiste? Y se te queda mirando, no sé. No entiende el pecado. Sí, pues no tienen Entiende conciencia. el pecado, ¿verdad? Entonces es importante entender. Sí, eso es muy bueno, no sabe mucho. O sea, este es un verso, un pasaje que se puede usar para contrarrestar la teoría o la doctrina falsa de que hay que bautizarlos de infantes, adolescentes, porque nacemos con pecado, no es cierto, ¿verdad? Nacemos con la naturaleza de que podemos corrompernos y llegar al pecado, que es muy diferente. Sí, ¿Okay? es verdad. Y hace la promesa también en el versículo 22 de que seguirá, es una promesa de un pacto que no se acaba, que lo vamos a ver a partir de la semana que entra en el capítulo 9. Ok, bueno, ya nos pasamos bastante de tiempo, llevamos 1 hora y 20 minutos, entonces, comentarios y preguntas adicionales. Henry. O sea, yo calculé, está como
yo calculé cuántos días estuvo en el arca Noé y me dio que estuvieron 376 días desde que se subió hasta cuando se bajaron. Hágame un favor. Más de un año. Largo, ¿no? Viaje largo. 376 días. Wow. Fue más de un año. Pues, y eso es lo que yo decía en antes, cuando en el capítulo 7. La confianza y la fe que tuvo que haber tenido Noé es increíble. O sea, ojalá todos nosotros la tuviéramos, la confianza y la fe, porque para estar un año, yo creo que él a lo mejor se imaginó que iba a estar un par de semanas arriba del arca con su familia y los animales. Y no, pues imagínense después pasando 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, 11 meses, 12 meses. Después, yo creo que de alguna forma ellos tenían como una especie de calendario y veía que empezó otro año de nuevo y él seguía esperando, hasta que Dios le habló. Sí, y veo también aquí su misión a Dios y también cómo Noé ve, o sea, sabe que tiene que esperar a Dios porque dice que en el primer mes, el día primero del mes, quitó la cubierta del arca y miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. O sea, si ya estaba seca, podría haberse bajado perfecto, pero él esperó otro mes, porque en el mes segundo, a los 27 días, se secó la tierra y ahí Dios habló a Noé. O sea, imagínate, estuvo un mes mirando que ya estaba seco y su paciencia de... ¿Cuándo me vais a hablar? Claro. ¿Por qué no me dejáis bajar? Claro. Una cosa así. O sea, yo creo que a muchos de nosotros nos pasaría eso por la cabeza. Es bien prudente. Es prudente, sí. La prudencia da mucho. Sí, esperar, Noé. O sea, Dios como escoge a sus hombres, cómo escogió a Noé, cómo le capacitó, predicando 120 años, construyendo la barca 120 años. Y ahora, según los cálculos que saca Sergio, sí, estamos viendo más o menos un año. O sea, la prudencia de Noé, que es un hombre bien prudente, que espera en Dios, tiene una paciencia. Aprender de estos hombres es un reto para nosotros, es un gran ejemplo. Qué bonita historia, qué lindos personajes, sí. Sí es. Bueno, Luisito, Henry. Esta historia siempre me ha dado bastante para pensar. Es una historia, es una parábola, pero lo que entiendo es que esto ha pasado en el mundo y cualquier civilización que está viva hoy en día sabe. Te ríes, serio. ¿No te gusta mi español? No, que le estaba comentando a la Carlita que no es que habla que en el último mes ya veía que estaba seco la tierra y seguramente Noé le decía, Dios, este es el día para bajar, para descender, y Dios lo miraba y le decía, no es. Si fuera cubano, estuviera dándole el saco a Dios. Diosito, por favor, debes tocar la tierra, aunque sea. Pero no es así. Había que tener la paciencia para esperar el momento adecuado. Creo que también es importante y una enseñanza para nosotros es tener nuestra vista, nuestra mirada, nuestro sentido en aquellas cosas que no se ven. Porque nosotros generalmente estamos preocupados de lo que nos ocurre, proveyendo todas las cosas que nos faltan, asegurando el día a día, cómo vamos a pasar el invierno aquí en Chile en este tiempo.
pero tenemos esa misma preocupación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo espero hoy día. Amén. Confío plenamente en la Escritura, lo Ella no es. que Dios ha sembrado en uno, en aquellas cosas que no se ven, que es la vida eterna. Sí. Muy bueno, Luis. Muy bien. Samuel, te hemos escuchado. Amén, hermano. Sí, la gran enseñanza que nos deja Noé, hermano, es la obediencia. Dios siempre quiere que nosotros seamos obedientes. Y Dios siempre le daba esa oportunidad a su pueblo elegido. El pueblo siempre estaba en ese círculo vicioso. Estaban bien, entraban en su tiempo de confort, caían, el Señor los abandonaba, volvían y clamaban y el Señor volvía y los escuchaba. Entonces, los escuchaba cuando ellos volvían a entrar en obediencia. Entonces, lo importante es esa obediencia. Noé nos enseña obediencia, nos enseña paciencia, nos enseña esa lealtad a esperar la orden del Señor. Me gustó eso. Lealtad. No habíamos mencionado ese atributo. Entonces, ¿verdad? Confianza, fe, paciencia, lealtad. Entiendo. Bonito, ¿no? Amén. Bien. ¿Ya quiere irse a dormir? Dice Henry que sí. Tengo que madrugar a ver las lolas. Entonces, hermano Luisito, háganos el favor de despedirnos en una oración y nos vamos a dejar. Nos despedimos mucho hasta la gusto. próxima. Con mucho gusto. Oremos a nuestro Dios. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, en que hemos aprendido, Señor, nos ha revelado algunas cosas que desconocíamos, pero esperamos, Dios mío, que tu palabra haga repose en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla por obra, poder confiar en usted, Dios mío, que nos encuentre haciendo su voluntad cuando usted venga por nosotros. Que podamos ser leales, Señor, a lo que nos has traído, que nuestra confianza esté en usted, no en lo que podamos saber o creer que sabemos, sino que poder creer, Señor, en lo que usted pide y demanda de nosotros, que andemos siempre en el propósito que usted tiene para nosotros. Bendice nuestras vidas, Dios mío, que seamos ejemplos de buenos cristianos, que podamos ser los mejores, si no los mejores embajadores tuyos aquí en la tierra, que podamos representar lo mejor posible y tomar el ejemplo de Noé, que impensadamente iba a venir un diluvio cuando nunca había ocurrido, trabajar en función de lo que tú le habías ordenado, era el hazme reír de toda la comunidad, de quienes lo veían, pero había algo que era superior, que era obedecerte, honrarte, y finalmente, Señor, tú lo premiaste con librarlo de aquella catástrofe tan grande que hubo. Así que te damos gracias, Dios mío, porque son grandes ejemplos que tenemos que tomar para poder orientar debidamente nuestra vida, nuestro comportamiento cristiano. Te damos gracias, Dios mío, por este momento. También pedimos por la salud de nuestros hermanos, en particular te pedimos por nuestra hermana Tiziana, para que ella sea restaurada, Dios mío, y sabemos que las circunstancias por las cuales ha atravesado en el último tiempo, pero te pedimos que usted la ayude y la fortalezca, Dios mío, y que salga robustecida espiritualmente
de la obra que tú estás haciendo en ella. Que pueda ser una gran bendición para quienes la rodean, para su familia, para quienes la rodean, para sus conocidos y con quienes ella comparte en el día a día. Así que bendice a ella, a su familia y a todos los hermanos, Señor, que están quebrantados de salud. También te damos gracias por aquellos que se han ido rehabilitando, a quienes tú ya le has dado sanidad. Te damos gracias por Milton, por hermano Pablo Sánchez y muchos, Señor, que se han ido restableciendo y que ya están trabajando en la obra. Así que te damos gracias por todo y permite, Dios mío, que a quien tú has cuidado podamos, Señor, hacer lo que tú pides de nosotros. Así que te damos gracias, mi Dios. Bendice cada día a nuestro hermano Roberto y a nosotros, Dios mío, que podamos estar siempre atentos a lo que tú nos están compartiendo. Oramos, mi buen Dios, y te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano.